estamos en comunicación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Axel, buenos días. Aquí David Cufré en el programa del Gato Silvestre. ¿Cómo estás? Buen día, David. ¿Cómo andás? Muy ¿Cómo bien. andan? Aquí estamos en épocas de vacaciones. Épocas de vacaciones que vienen muy bien en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque parece que va a haber un récord turístico. Mira, ya los números de esta semana, de la primera semana de enero, superaron muy largamente lo que había pasado en los últimos años, muy largamente. O sea que claramente, desde que tenemos estadísticas precisas, en los últimos 10 años, está batiéndose ahora un récord. ¿Es la mejor temporada en 10 años? Eso seguro. Yo creo que ahora cuando hagamos todos los cálculos y cuando siga avanzando la temporada, sobre todo porque promete ser una temporada también más extendida, eso se vio en las reservas del mes de febrero, que en general antes de fin de año son bajas, ahora estaban muy elevadas, así que yo no tengo duda de que seguro 10 años, pero puede que sea más largo el récord. Fíjate que este es 2011, que fue un año extraordinario en términos económicos, pero bueno, esperemos que así sea porque hacía falta desde el punto de vista, obviamente, de la pandemia y de todo lo que significa y de lo que han sido 2 años muy, muy difíciles. Y también era muy importante para todos los destinos turísticos, que fue uno de los sectores más golpeados durante la pandemia. Ahora, Augusto Costa decía ayer que va a haber 10 millones de turistas. El ministro de Producción bonaerense decía que va a haber 10 millones de turistas esta temporada. Eso dicen las estimaciones. Es probable, aunque no seguro, que incluso sean más, pero 10 millones de turistas es una cosa impresionante. Así que yo creo que lo primero que hay que marcar es que estuvimos preparando muy fuerte esta temporada. Esto no es la mano invisible ni magia, ¿no? Sino que es resultado del previaje, de los cambios en las tasas impositivas, de todo lo que ha sido el mantenimiento del sector durante la pandemia, ¿no? La supervivencia de empresas, de emprendimientos que si no hubiera habido ayuda del Estado no había forma de que se recuperaran y se prepararan para una temporada así. Y después todo lo que se hizo en inversión en infraestructura, qué sé yo, muy destacado lo de haber terminado, que fue algo que nos propusimos y a pesar de la pandemia lo hicimos, terminado la autopista en lo que es el corredor atlántico, la ruta 11, la ruta 56, sí. Una inversión de 20.000 millones de pesos, 158 kilómetros de autopista. Recuerdo que simplemente para marcar, era una obra que se anunció muchas veces, que el gobierno anterior incluso hizo mucha propaganda con esto, pero hizo 17 kilómetros nada más. Y nos dejó deudas, los paradores. ¿Y cuánto fue el total de la autopista? ¿158? 158 kilómetros, claro. Sí, 158 kilómetros. Así que fue una obra monumental, pero también se incluyó lo que es de Mar del Plata a Miramar, que no es autopista, pero era una ruta que había que poner a punto. Después, sobre la ruta 2, la pintura entera, bueno, todo contra reloj y la pandemia, ¿no? Así que la verdad que nos preparamos mucho y preparamos todo para recibir acá en la provincia de Buenos Aires una masa de turistas que va a ser récord, ya es récord. Así que bueno, muy conformes con eso. Obviamente, esta temporada, como te decía, para la provincia de Buenos Aires es importante porque estamos recibiendo a muchísimos turistas que vienen a descansar, que vienen a tener un poco de esparcimiento. Ahora, Axel, ¿y la pandemia y la Omicron y este récord de contagios puso en riesgo algo o más o menos de todos modos se sostiene la ocupación y los viajantes? No, la temporada sigue funcionando. Por supuesto que dos cositas. Primero, que también hicimos una inversión muy grande y una preparación muy grande en términos del sistema sanitario y bueno, la instalación de postas sanitarias. Tenemos un operativo muy grande, una marea sanitaria en toda la provincia, no solo en destinos turísticos, tanto con refuerzos de vacunatorios como de la atención primaria. Por supuesto que la Omicron es una cepa mucho más contagiosa, que llegó
en verano, algunos esperaban que llegara un poco después, llegó, bueno, ya la vemos en plena evolución, con la cantidad de contagios inmenso, pero bueno, los números también en ese sentido son muy importantes para destacar. Mira, te digo un dato porque ayer estuvimos en Miramar reunidos con empresarios, después hubo una conferencia de prensa donde se habló de la cuestión sanitaria con el ministro Nico Kreplak, y una estadística muy sencilla de mortalidad, por ejemplo, muestra que de los últimos tiempos la mortalidad en cuanto a vacunados y a no vacunados muestra que hay un 35 veces más probabilidades de que termine el COVID en un fallecimiento, 35 veces más si no estás vacunado que si estás vacunado. Claro. O sea que la eficacia de las vacunas en el terreno de la gravedad de la enfermedad, de internaciones y de muertes es impresionante, aún con una cepa mucho más contagiosa. Si estuviéramos todavía con Delta o alguna de las variantes anteriores, mucho menos contagiosas, probablemente hoy no tendríamos esta situación. Pero lo que es cierto es que la vacuna es lo que está salvando vidas y que está convirtiendo esta enfermedad en leve. Algunos hablan del paso de la pandemia a la endemia. Yo quiero ser muy claro, esto no es una mutación en el virus que lo hace mucho menos grave. Sí hay algunos elementos de eso, pero es fundamentalmente la vacuna. Claro. Porque es la vacuna, los niveles de vacunación. No es la Omicron, sino que lo que ha reducido la cantidad de personas internadas o fallecidas es justamente la vacuna. ¿Y cómo en la provincia de Buenos Aires hay vacunación libre? ¿En qué vacunas? ¿Cómo es? Mira, los números son muy impresionantes. Nosotros tenemos 31 millones de vacunas puestas, y de esos 31 millones, 15 millones 200.000 aproximadamente son primera dosis. Esos son los vacunados en primera dosis, de un total de 17, así que a niveles altísimos a nivel regional y a nivel mundial. La provincia de Buenos Aires, estoy tomándola como jurisdicción, que son los datos que manejo bien, está por encima de los países desarrollados, de la gran mayoría. Creo que en España solamente se ven números tan altos, pero seguro mucho más que Estados Unidos, que Alemania. Eso es resultado de una campaña de vacunación que fue muy exitosa. Desde el punto de vista de la campaña podemos decir todo lo que hicimos, pero lo importante es que nos acompañó la ciudadanía, una sociedad que pese a toda la propaganda contra la vacuna, se vacunó masivamente. O sea, 15 millones con primera dosis, después ya estamos llegando a los 3 millones, superando los 3 millones con tercera dosis, y 13 millones con segunda dosis. Primera y segunda dosis ya hay vacunación libre, ¿no? Exacto, primera y segunda dosis para mayores de 3 años en toda la provincia de Buenos Aires, vacuna libre, simplemente acercarse al vacunatorio. Aquel que no tiene la dosis se la da directamente, y aquel que tiene la primera y cumplió el tiempo, 28 días, puede darse la segunda, de manera libre, gratuita y te diría universal y federal, porque también estamos vacunando a gente de otras provincias, estamos vacunando también en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y en tercera dosis estamos con turno, pero ya es libre para mayores de 60, personal de salud y aquellos que tienen enfermedad preexistente, comorbilidades. Así que tenemos vacuna libre en las 3 dosis, obviamente al cumplir el tiempo. Para los que tienen que darse la tercera dosis, es primero con turno. Si pierden el turno, tienen vacuna libre, y después los mayores de 60 ya ha cumplido el plazo ni turno. Ahora, gobernador, es un poco lo que hablábamos recién del tema del turismo. Esto digamos, no pasa porque sí, pasa porque hay una gestión desde el Estado muy importante, digo, porque muchas veces se lo denosta al Estado, ¿no? El Estado no sirve para nada. Bueno, Milei dice la casta, y tantos otros que dicen, no, hay que bajar el gasto público, el Estado no sirve para nada. Bueno, lo que hablábamos del turismo y ahora con el tema de la vacunación es el Estado, ¿no? En los dos casos se ve un claro ejemplo de que sin Estado tendríamos situaciones como se viven en otros países, que no hay vacuna, no hay ayuda, no hay inversión pública, no hay infraestructura.
Así que la verdad que sí, que son claras muestras de un ejercicio además de planificación y de gestión. Obviamente hay que destacarlo todo el tiempo, porque si no parece que la vacunación avanza sola. Y no es así. Claro. Hay un trabajo que se ha hecho, se han conseguido las vacunas, y en la provincia de Buenos Aires, que tenemos 307.000 kilómetros cuadrados, 17 millones de personas, la verdad que solo el diseño del operativo de vacunación era un gran desafío, y sobre todo también conseguir lo que digo siempre, es un esfuerzo del Estado, pero también de una sociedad que comprende que a pesar de todo lo que se ha trabajado con el desánimo, con las dudas, con el miedo, bueno, ha decidido salir de esta pandemia de manera solidaria, porque vos fíjate que en el caso de una enfermedad contagiosa, la cuestión individual, cada uno hace lo que quiere, tiene este límite, es contagioso. Claro. O sea que la pandemia convierte a la situación en directamente colectiva, social, y creo que se ha dado una respuesta de ese tipo. Después, con respecto a lo que ha sido la obra pública, lo que ha sido la asistencia y el acompañamiento económico a los diversos sectores, la provincia de Buenos Aires, desde reducción de tasas impositivas a los sectores más complicados hasta ayudas directas, en el caso de cultura y turismo, diferentes programas y planes que han dado efecto. Claro, donde el Estado ha estado presente. Axel, ahora, bueno, para combinar con esto, con el tema del Fondo Monetario, cuando piden ajuste, bueno, termina impactando sobre este tipo de medidas u otras parecidas. O sea, la posibilidad no te quepa ninguna duda. Además, en Argentina tenemos vasta experiencia en programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. A veces, como en el caso del gobierno anterior, del gobierno de Macri, aplicados casi vocacionalmente, ¿no? Aún antes de entrar al Fondo Monetario Internacional, iniciaron un programa de reformas claramente destinadas no solo al ajuste presupuestario, reducción de obras. Esto pasó en el gobierno anterior, después de una elección que ganó el oficialismo, ¿te acordás? En el 17, que anunciaron que iban a hacer la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma impositiva. En los tres casos, la reforma impositiva era cobrarle menos impuestos a los sectores privilegiados, la reforma laboral era bajar salarios en sus distintas formas, quitando beneficios, pero básicamente era bajar salarios, con la idea de que salarios más bajos proporcionan más empleo o más inversión, otro fracaso de ese marco conceptual. Pero en Argentina, más allá de los que estudiamos el tema desde el punto de vista técnico, teórico, es mucho más claro. En el gobierno de Macri lo vimos aplicando todas estas recetas, como había pasado también en los 90, había pasado varias veces. La verdad que hay una pérdida en términos no solo de bienestar, sino también de distribución. Así que bueno, eso está comprobado en la práctica en la Argentina. Y eso, por eso hoy, no se puede aceptar por eso un ajuste como el que plantea el Fondo Monetario. Mirá, el otro día en la reunión con gobernadores, donde expuso Martín Guzmán y también habló largamente el presidente de esta cuestión, creo que para una parte muy importante de la sociedad es claro que estamos en un proceso, después de 4 años de macrismo, con su consiguiente crisis y con su consiguiente deterioro, cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo. Bueno, veníamos a llevar adelante una recuperación y sobre eso apareció la pandemia, o sea que llevamos 6 años de crisis, y ahora se está viendo un crecimiento realmente muy relevante después de la pandemia, o en este momento de la pandemia, para ser más claros por el tema de la ola. En este momento de la pandemia se está viendo una recuperación económica muy fuerte, 10 puntos estamos creciendo este año, o el año pasado, digamos. Bueno, ahora lo que está en juego es cómo seguimos. Y claramente las políticas de restricción salarial, de ajuste estructural, de reforma, que básicamente se trata de bajar la inversión pública para poder pagarle a los acreedores. Claro. Todas estas políticas, o bajar la actividad, bajar el crecimiento, bajar la recuperación,
para generar menos importaciones y entonces que queden dólares disponibles para el pago externo. Por eso decía, tanto el ministro de Economía como el presidente fueron muy claros con que en esta etapa no se puede aceptar un ajuste porque tenemos niveles, digamos, de pérdida de empleo y etcétera por la pandemia y la crisis anterior de Macri, que necesitan justamente reforzar las políticas activas y que lleguen a los que más la necesitan. Claro. Ahora, Axel, el Banco Mundial dice que va a crecer 2,6 la economía argentina este año, menos que el 4 que plantea el gobierno, o algunos economistas dicen más. Ese pronóstico, ¿cómo lo analizas? Dos cuestiones. Primero, que está en disputa la política económica que se va a llevar adelante. Si, como dijeron Martín y Alberto, se puede alcanzar o se logra que la cuestión del Fondo Monetario no desvíe lo que es una política clara de recuperación. Y en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos nuestro plan 6x6, que es un plan de recuperación, pero también de transformación en infraestructura, en educación, en todo lo que tiene que ver con creación de empleo. Bueno, si eso no se desvía, yo creo que por lo menos la gran mayoría está más optimista. En cuanto al optimismo y al pesimismo de los organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario, es sistemático. Yo lo observaba con el gobierno de Macri, donde todos los años pronosticaban mucho más crecimiento del que hubo y mejores números económicos, y porque me tocó ser ministro en la época de Cristina, te puedo garantizar que siempre fue al revés. Claro, o sea, estimaban para abajo el crecimiento en los gobiernos kirchneristas y terminaba siendo superior, y estimaban más alto el crecimiento en el gobierno de Macri y terminó habiendo recesión en 3 de los 4 años. Es sistemático, parece que los números optimistas o pesimistas marcan más bien la simpatía que tienen determinados economistas o determinado marco conceptual económico con los gobiernos. Es sistemático. Yo me acuerdo cuando nos tocaba ir al Fondo Monetario a tener conversaciones, yo llevaba un cuadrito que mostraba cómo le pifiaron siempre los pronósticos, pero no es que le pifiaron aleatoriamente, a veces más y a veces menos, sino que cuando el gobierno no era del signo político que les gustaba, siempre subestimaban, y cuando era del signo que sí les gustaba, siempre sobreestimaban. Incluso en 2001, ¿no? Incluso en 2001 en el gobierno de la Rúa, que tenían estimaciones que evidentemente no se cumplieron. Claro, eran ellos los que llevaban la batuta del proceso económico, sí. Ese fue el problema también durante esos gobiernos, durante los 90 y después con el gobierno de la Alianza. Son optimistas con sus programas de gobierno que llevaron adelante, por ejemplo, el gobierno de la Rúa o el de Macri, y después los números no dan. Axel, llegamos a la triste conclusión de que más que técnico es un tema político, ¿no? Es un tema político. Y vos fijate este año, que si se consolida lo que ya se ha visto, que hubo un crecimiento del 10%, basta con compararlo con los pronósticos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que cuando cambió el gobierno ya empezaron a tirar a la baja. Claro, sí. Entonces es un elemento político para decir, bueno, la economía no va a crecer, entonces hay que hacer tal cosa y tal otra, que justamente son las que hacen que la economía no crezca. Así que afortunadamente uno, como ya tiene toda esa línea histórica, lo que puede decir es que tratan de hacer política con las predicciones. Claro, generar expectativas. Axel, el último tema, digamos, imputaron ayer a María Eugenia Vidal y a todos los participantes de esa reunión en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, donde se planteó la creación de una Gestapo para perseguir sindicalistas, ¿no?, y armar causas judiciales. ¿Cuál es la reflexión frente a la imputación de María Eugenia Vidal? Ella dice que es todo un circo kirchnerista. Mira, yo pido que tomemos dimensión y pongamos en perspectiva esto. Esa reunión que se vio, la obscenidad de lo que se hablaba ahí, la palabra Gestapo, por supuesto que siempre se usa muy poco y se usó muy poco. Es de un calibre, de una gravedad tan tremenda que, bueno, siempre se habló de mesas judiciales, se conocían las
visitas de jueces a Olivos, a verlo a Macri. O sea, mesa judicial es el armado de causas, es el manejo de la justicia, es un manejo político de la justicia, sería eso la mesa judicial. Claro, se habló muchísimo del tema, había indicios, ¿no? Macri dijo que no, que iban a jugar al pádel con los jueces, y este tipo de cosas. Después apareció la agenda del secretario de Macri, que mostraba reuniones periódicas entre el Poder Ejecutivo y diferentes representantes del Poder Judicial. Bueno, pero todo eso uno podía presumirlo, casi saberlo, pero es muy distinto haberlo visto. La reunión esa que filmó aparentemente la AFI, o sea que para colmo se espiaban entre ellos, ¿no? Pero después se dilucidará bien de qué se trató, de cómo fue, y está estudiándolo, analizándolo a la bicameral de inteligencia, ¿no? En la que yo confío mucho, con Leopoldo Moró, con Rodolfo Tailade, que están analizando esta situación, porque es de una gravedad que me parece que no tenemos derecho a no considerar lo desastroso y tremendo que es lo que atestiguamos con esa reunión, porque en realidad parece ser la punta de un iceberg de muchas reuniones que hubo del mismo tipo, y una cosa es imaginarlo y otra cosa es verlo. Claro. Era 3 agentes de la AFI reunidos con 3 ministros, 2 ministros y un viceministro de un gobierno democrático, hablando de Gestapo, de armar causas y de meter preso a alguien, con testigos con los que se habló, jueces y fiscales con los que ya arreglaron. Y bueno, la verdad que las únicas comparaciones posibles son con los momentos más negros de la democracia argentina, que es cuando no hubo democracia. Porque la verdad que usar al aparato judicial desde el Poder Ejecutivo o con el Poder Ejecutivo para poner preso a gente, por más que después uno va a decir, bueno, tal persona, yo pienso, yo creo... Bueno, Vidal dice eso, ¿no? Se vanagloriaba de haber encarcelado al Pata Medina. Bueno, esa idea de que el fin justifica los medios y que entonces podemos pasar por encima de las instituciones, de los funcionamientos democráticos, de la independencia de poderes, de todo, para lograr algo que ella lo sabrá porque tiene esa convicción, pero la verdad es que es absolutamente ilegal. Es absolutamente ilegal. Podrá buscarle las justificaciones, pero eso que se vio es absolutamente ilegal. Y tienen que investigarse. ¿Y hará falta un desafuero de Vidal? Tienen que buscarse a los responsables, porque justamente para eso están los funcionamientos institucionales. Obviamente que si alguien comete un delito, sea sindicalista, empresario de la política, debe investigarse, debe tener derecho a defenderse, y en caso de probarse tiene que ser castigado, y duramente, si el delito es grave. Ahora, lo que no se puede hacer es pasar por encima de las garantías constitucionales y tomar una decisión así y armar una causa para meter preso a un adversario político. La verdad que lo que hemos visto, y con las palabras y los términos que se utilizaron, es realmente una cuestión que históricamente incluso es repugnante lo que se dio, y creo que hay que responder, van a tener que responder ante la justicia. Y bueno, y yo de nuevo, yo tampoco soy juez ni asigno penas ni nada parecido. Lo que quiero decir es que vi ese video y estoy impresionado, y me parece que hay que ir a fondo con esto, porque aparentemente hubo más reuniones del mismo tipo. Y en la provincia de Buenos Aires, porque estas se suponían que eran prácticas del Ejecutivo Nacional, con Comodoro Pi, pero que esto haya ocurrido en la provincia de Buenos Aires, con la justicia de la provincia de Buenos Aires, con ministros de la provincia de Buenos Aires, reunidos con altísimos funcionarios de la AFI, nadie puede alegar que no sabía qué reunión iba, con intendentes, fíjate que están todos los poderes del Estado. Está el Ejecutivo, se habló obviamente del Judicial, estaban los servicios de inteligencia, todos concertando, y con el sector privado. Claro. Esto era para asegurarle beneficios a determinado sector. O sea que yo lo único que puedo decir es que hay que investigarlo a fondo, castigarlo, y que no puede ocurrir nunca más. Eso que vemos ahí, nunca más.
en nuestro gobierno, y nadie puede alegar, no sé, fueron 3 ministros cuentapropistas, con 3 de la AFI cuentapropistas, con un senador cuentapropista. Claro, no. Así que, bueno, demasiado cuentapropismo, ¿no? Abuso funcionarios abuso. de máxima jerarquía de la AFI, del gobierno bonaerense, del Congreso o de la legislatura, la verdad que impresionante. Por eso, yo quiero sí. ser muy respetuoso también de la división de poderes, o sea que esto lo tiene que investigar la justicia. Ahora también se ha abierto un proceso de juicio político, se ha presentado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Con Tegrán, para el procurador. Con el procurador. Bueno, yo no me corresponde intervenir en eso, simplemente decir que tiene que resolverse, porque lo que se ha visto, y bueno, ahí tenemos algo palpable y claro, lo que se ha visto es absolutamente inadmisible. Y como no puede pasar de nuevo, lo que hay que hacer es ir a fondo con lo que ocurrió, que se conozca bien, que se sepa, y que no se repita nunca, y se castigue los delitos que se hayan cometido. Perfecto. Bueno, Axel, muchas gracias por la charla, por la larga charla. Repasamos temas del turismo, de la economía, de lo judicial, así que hemos hecho un buen repaso. Muchas gracias por esta conversación y hasta la próxima. Bueno, y a seguir disfrutando el verano y a seguir cuidándose. No alcanza, hay que vacunarse, pero hay que cuidarse también.